Hola, soy Brandon Isaí López Riojas. Voy a hablar de la condición de los manumitidos para mi pía de derecho romano. Primero voy a dar una introducción en donde voy a decir que la figura del liberto constituye uno de los elementos más complejos y representativos del sistema social romano. La manumisión, entendida como el acto jurídico mediante el cual un esclavo obtenía la libertad, transformaba profundamente la vida de quienes la percibían, pero también generaba nuevas obligaciones y vínculos con la sociedad y con con su antiguo amo. A lo largo de la historia de Roma, la condición del liberto fue evolucionando conforme cambiaban las estructuras económicas, políticas y jurídicas, lo que hace de su estudio un aspecto esencial para comprender la dinámica social del mundo antiguo. Analizar este fenómeno implica revisar las formas de manumisión, los requisitos legales, las relaciones del patrono, los derechos y restricciones, así como su integración social, económica y cultural. Mediante este trabajo se examinan los elementos más relevantes que dieron forma a la identidad jurídica del liberto, permitiendo reconocer su papel como agente activo dentro de la economía y la vida urbana, al mismo tiempo que se expone las limitaciones y estigmas que acompañaron su desempeño en la sociedad romana. La investigación, por lo tanto, ofrece una visión integral de esta figura jurídica que refleja la complejidad del derecho romano y su impacto en la estructura social del imperio. Ahora voy a hablar del concepto de manumisión y su importancia en Roma. La manumisión en el derecho romano se entendía como el acto jurídico mediante el cual un amo concedía la libertad a un esclavo, transformándolo en liberto. Este procedimiento implica un cambio profundo en el estatus personal del individuo, pues dejaba de ser una cosa u objeto de propiedad para convertirse en una persona legalmente reconocida, aunque la libertad otorgada no equivalía plenamente a la de un ciudadano romano libre de nacimiento, sí representaba una mejora significativa en términos civiles y sociales. En el contexto social romano, la manumisión consistía en una práctica común y socialmente aceptada, especialmente durante la República y el Principado. Muchos esclavos podían ganar su libertad mediante años de servicio leal o por acuerdos económicos con su amo. Para la sociedad romana, la liberación de esclavos cumplía un papel de integración, ya que permitía incorporar a la vida social a individuos que han sido sometidos, generando vínculos de dependencia y lealtad entre el liberto y su antiguo dueño. Desde el punto de vista jurídico, la manutención estaba regulada por diversas normas que buscaban controlar su ejercicio y evitar abusos. Las leyes establecían condiciones específicas para determinar la validez de su liberación, así como las consecuencias legales derivadas del cambio de estatus. Esto garantizaba seguridad jurídica tanto al amo como al esclavo, además de reforzar el sistema social basado en jerárquicas y obligaciones recíprocas. Económicamente, la munición favorecía la movilidad laboral y permitía a los libertos participar en actividades productivas, especialmente en el comercio y los oficios artesanales. Políticamente, los libertos contribuían al fortalecimiento de las redes del poder de sus antiguos amos, ya que seguían vinculados por deberes de respeto y servicio. De esta manera, la manutención no solo transformaba la vida de un individuo, sino que desempeñaba un papel clave en la dinámica económica, social y política de Roma. Además, la manutención dejaba la flexibilidad del sistema romano para obtener y absorber poblaciones diversas desde su estructura estatal, al integrar a los libertos como parte de la posición libre, aunque los demás, aunque con limitaciones, Roma aseguraba un flujo constante de mano de obra y reforzaba su identidad como una sociedad expansiva y adaptable. La existencia de este mecanismo también mostraba que, pese a la dureza del sistema esclavista, la sociedad romana reconocía la posibilidad del ascenso social condicionado, otorgando a los esclavos la esperanza de obtener libertad y con ella la oportunidad de redefinir su posición dentro del orden jurídico social. Ahora hablaré de las formas de manumisión en el derecho romano, que en el derecho romano existían diversas formas formales de manumisión, cada una con requisitos específicos y efectos jurídicos distintos. Entre las más reconocidas que se encontraba la munición vindicta, un procedimiento solemne en el que el magistrado participaba directamente. Un tercero llamado adceptor libertatis tocaba al esclavo con una varilla y declaraba su libertad.
El amo confirmaba la afirmación y el magistrado autorizaba la liberación. Este rito público otorgaba al esclavo la libertad con todos los efectos propios de un ciudadano romano. Otra forma formal era la manutención censu, que ocurría cuando el amo inscribía al esclavo como ciudadano en el censo romano realizado 5 años. Esta inclusión en el registro oficial tenía como consecuencia el esclavo adquiría la libertad directa del Estado, lo cual le confería un estatus sólido y socialmente reconocido. Aunque este método fue perdiendo uso con el tiempo, durante la República tuvo una importancia considerable en la legitimación de nuevos ciudadanos. Una tercera modalidad solemne era la manutención testamento, por la cual el amo liberaba a su esclavo mediante disposición escrita en su testamento. Esto podía ser directa, nombrando al esclavo como libre, o indirecta, ordenando a un heredero otorgarle la libertad. Esta forma se utilizaba como frecuencia ya que permitía al dueño asegurar la libertad de personas cercanas a él incluso después de su muerte, lo que mostraba su fuerte carga moral y afectiva. Además, la manumisión reflejaba la flexibilidad del sistema romano para absorber poblaciones diversas dentro de su estructura estatal, al integrar a los libertos como parte de la población libre, aunque con limitaciones. Roma aseguraba un flujo constante de mano de obra y reforzaba su identidad como una sociedad expansiva y adaptable. La existencia de este mecanismo también mostraba que, pese a la dureza del sistema esclavista, fin- finalmente el desarrollo de estas modalidades demuestra la evolución de la propia institución de la manutención dentro del derecho romano. A medida que Roma crecía y su estatus social se volvía más compleja, surgieron nuevas formas de otorgar la libertad que respondían tanto a necesidades prácticas como a transformadores jurídicas. La munición solemnes garantizaban seguridad, mientras que las informales reflejaban usos cotidianos que, aunque menos estrictos, seguían teniendo un fuerte impacto en la organización social. Así, el conjunto de estas prácticas revela cómo la manutención combinaba tradición, formalidad y adaptación a los cambios del mundo romano. Ahora siguen los requisitos y limitaciones legales para la manutención, que la manutención en Roma no era un acto completamente libre o discrecional, sino que estaba sujeta a diversos requisitos legales que buscaban mantener el equilibrio social y evitar liberaciones indiscriminadas. Uno de los requisitos fundamentales era la edad mínima del esclavo, quien debía tener al menos 30 años para obtener una libertad plena mediante formas solemnes. Asimismo, él debería ser mayor de edad y tener plena capacidad jurídica para llevar a cabo el proceso, garantizando así la validez del acto y evitando abusos o decisiones impulsivas. La ex Aelia Sentia, promulgada en el año 4 después de Cristo, estableció importantes restricciones para regular las manumisiones. Esta ley exigía que los esclavos menores de 30 años solo pudieran ser liberados mediante causa justa y ante un consejo especial. Además, la ley limitaba a peregrinos de diticios, una forma de libertad extremadamente restringida. La intención principal de la ley era limitar la proliferación de libertos sin preparación social y garantizar la estabilidad del orden público. Por su parte, la ley Fucsia Caninia, aprobada en el año 2 antes de Cristo, impulsaba límites del número de esclavos que podían ser manumitidos por testamento, dependiendo de la cantidad de esclavos que poseía el testador. Solo podía liberar entre una quinta parte y la mitad de ellos. Esta media buscaba evitar que grandes masas de esclavos obtuvieran la libertad al mismo tiempo, lo que podía provocar desajustes económicos y una alteración de las estructuras sociales y tradicionales. Durante el Alto Imperio, estas leyes se aplicaban estrictamente para moderar la liberación de esclavos y fortalecer los lazos de dependencia entre libertos y patronos. El emperador y los magistrados supervisaban mucho de los procesos formales para asegurar su legalidad. El Estado romano tenía un fuerte interés en controlar la cantidad de nuevos ciudadanos, especialmente porque los libertos podían desempeñar funciones económicas y sociales relevantes, pero no siempre eran considerados plenamente confiables en términos políticos. Ya en el Bajo Imperio, las normas sobre la manutención comenzaban a flexibilizarse debido a los cambios económicos y sociales que atravesaba Roma.
La necesidad de mano de obra libre y transformación del sistema esclavista hicieron que las restricciones perdieran parte de su importancia práctica. Algunas disposiciones se suavizaron y aunque las leyes formales seguían vigentes, su aplicación se volvió menos estricta. Esto reflejaba la evolución del pensamiento jurídico romano y el impacto de las nuevas realidades sociales del imperio tardío. La condición jurídica del liberto o libertus. Tras la manumisión, el liberto adquiría un nuevo estatus jurídico que lo convertía en una persona libre, aunque no plenamente igual a los ciudadanos nacidos libres. Entre los derechos adquiridos se encontraba la posibilidad de contraer matrimonio válido, poseer bienes, realizar actos jurídicos y participar en la vida económica de Roma. También obtenía protección legal frente a abusos y podía acudir a los tribunales. Sin embargo, su libertad era considerada una libertad derivada, es decir, provenía de la voluntad de su amo, lo que explicaba muchas de las limitaciones que seguían acompañándolo. En cuanto a su capacidad jurídica, el liberto podía celebrar contratos, administrar su patrimonio y ejercer diversas actividades económicas, siendo especialmente comunes los oficios artesanales, el comercio y las empresas familiares. Sin embargo, sufría de restricciones importantes, no podía acceder a cargos políticos de alto nivel, no podía ejercer funciones públicas reservadas a los ingenuos, que son los ciudadanos de nacimiento, y su participación en la vida pública era limitada. El derecho romano le entregaba a la comunidad, pero sin otorgarle una ciudadanía plena en todos los sentidos. Una distinción fundamental del estatus de liberto era la diferencia entre liberti civilis y liberti latini. Los liberti civiles, liberados mediante formas solemnes como la vindicta, el censo, el testamento válidamente constituido, obtenía la ciudadanía romana completa, aunque con ciertas limitaciones respecto a los ingenuos. Por su parte, los liberti latini resultantes de manumisiones informales o de restricciones legales solo adquirían el estatus de latinos junianos, que les permitía vivir como hombres libres, pero sin ciudadanía y con capacidad jurídica más limitada. Sus derechos hereditarios y matrimoniales y políticos eran notablemente inferiores. Estas diferencias evidencian que la condición de liberto era compleja y profundamente estricta. Aunque la manutención representaba un avance enorme frente a la esclavitud, no eliminaba del todo la desigualdad jurídica y social. El liberto seguía vinculado a su antiguo amo mediante obligaciones del respeto y servicio, y su estatus dependía de la forma en que ha sido liberado. Aunque así, los libertos jugaron un papel esencial en la economía y la vida cotidiana de Roma, contribuyeron a la dinastía social del imperio. La relación entre el liberto y su antiguo amo. Los vínculos del patronus. La relación entre Liberto y su antiguo amo no terminaba como en la manumisión, por el contrario, se transformaba en un vínculo jurídico reconocido por el derecho romano llamado patronus. Este vínculo establecía que en el antiguo dueño se convertía en el patrono, mientras que Liberto pasaba a ser su cliente, una relación bastante en la lealtad y los servicios mutuos. Aunque Liberto era jurídicamente libre, seguía sometido a ciertas obligaciones derivadas a su condición pasada, lo que garantizaba la continuidad de la subordinación social y moral que había existido durante la esclavitud. Las obligaciones de Liberto hacia aquel patrono eran diversas y estaban claramente reguladas. Una de las principales era el obsequium, que implicaba respeto, obediencia y prohibición de actuar en perjuicio del patrono. También derivada de cumplir las operae, que consistían en los trabajos o servicios específicos pactados al momento de la manutención. Podían ser gratuitos o símbolos, pero cumplirse fielmente. Por último, el officium representaba la obligación moral y jurídica de asistir al patrono en situaciones importantes como ceremonias. El patrono, por su parte, conservaba ciertos poderes sobre el liberto, que limitaban su libertad plena. Entre los más importantes estaba el derecho a exigir el cumplimiento de los operae y recibir respeto constante. Además, el patrono tenía derechos sucesorios sobre el liberto. Podía heredar parte de sus bienes si éste moría sin descendientes directos, lo que reforzaba la dependencia económica entre ambos. También podía demandarlo en caso de ingratitud, una acción legal que, de comprobarse, podía llevar incluso a la pérdida de la libertad otorgada. En conjunto, el patrón funcionaba como el mecanismo para mantener el orden social romano.
Aunque permitía la transición del esclavo a la condición de libre, aseguraba que esta libertad no rompiera por completo los lazos jerárquicos tradicionales. Las relaciones del patrón y liberto se convertían en un elemento clave del sistema social romano, donde, donde la libertad era concedida pero no absoluta, y donde la lealtad posterior a la manumisión consolidaba la estructura familiar y económica del antiguo amo. La situación social del liberto en la sociedad romana. La integración del liberto en la sociedad romana representaba un proceso gradual que combinaba oportunidades reales con limitaciones marcadas por su origen esclavo. En la vida privada, los libertos podían formar familia, poseer propiedades, participar en las sociedades y desarrollar relaciones sociales relativamente estables. En la vida pública, en cambio, su participación estaba restringida. No podía ejercer magistraturas ni ocupar puestos políticos importantes, aunque sí podían ser miembros activos de corporaciones profesionales y desempeñar funciones administrativas menores. En cuanto a su estatus social, los libertos ocupaban un nivel intermedio entre los ciudadanos libres del nacimiento, ingenui, y los esclavos. Aunque jurídicamente eran personas libres, socialmente se les consideraba inferiores debido a su pasado. Aún así, muchos libertos lograban destacar económicamente gracias a las actividades comerciales y artesanales, sectores en los que el trabajo manual no estaba mal visto para algunos. Incluso acumularon grandes fortunas, especialmente en áreas como el comercio marítimo, la gestión de talleres o la administración de negocios ligados a sus antiguos amos. Las oportunidades laborales de los libertos eran amplias y, a diferencia de los ingenuos, no estaban limitadas por las expectativas sociales de evitar trabajos considerados humildes. Esto les permitía ejercer oficios técnicos altamente valorados como panaderos, plateros o comerciantes. Su, su autonomía económica, sumada al apoyo de sus patrones, facilitó que los muchos libertos ascendieran socialmente, convirtiéndose en actores esenciales dentro de la economía urbana romana. Sin embargo, los libertos también enfrentaban estigmas y perjuicios que limitaban su plena integración para la élite romana. La mancha del origen servil nunca desaparecería, por lo que los libertos eran vistos con sospecha, especialmente cuando acumulaba riqueza o influencia. La literatura romana de la época refleja esta tensión. Autores como Horacio, Marcial y Juvenal describieron que los libertos eran como ambiciosos, vulgares o moralmente sospechosos, reforzando estereotipos negativos. A pesar de ello, la realidad social demostraba que los libertos desempeñaban un papel crucial en el funcionamiento económico y cultural de Roma. Los derechos sucesorios entre patrono y libertino. En el derecho romano, la relación sucesoria entre patrono y liberto era un aspecto central de los patronos, ya que garantizaba que el antiguo amo mantuviera ciertos beneficios económicos aún después de conceder la libertad. El patrono tenía derecho a heredar al liberto, especialmente cuando se moría sin descendientes directos. En esos casos, el patrono podía recibir total o parcialmente la herencia. Ya fue como heredero legítimo, como beneficiario de los bienes vacantes. Este hecho reforzaba la idea romana de que libertad otorgada no extinguía por completo el vínculo de dependencia. Por su parte, el liberto enfrentaba limitaciones importantes para transmitir sus bienes. Aunque podía disponer de su patrimonio, la presencia del patrono restringía la libertad absoluta testamentaria. El liberto debía asegurar que el patrono recibiera una parte de sus bienes, especialmente si no tenía hijos biológicos o adoptivos. Además, en algunos casos no podía instituir como herederos principales a personas ajenas a su familia, sin antes considerar los derechos del patrono. Esta normativa buscaba mantener la continuidad económica del patrono y evitar que la libertad alterara el equilibrio jurídico y entre ambos. Existían también casos especiales de sucesión que complicaban la relación entre liberto y patrono. Por ejemplo, si el liberto fallecía dejando hijos, estos tenían propiedad sobre el patrono, de que los descendientes directos rompían en gran medida los derechos hereditarios del antiguo amo. Asimismo, en ciertas circunstancias, el liberto podía quedar libre de obligaciones sucesorias si demostraba ingratitud por parte del patrono o si su manumisión no había generado un vínculo pleno en patronos, como sucedía en manumisión informales, no reconocidas por el Estado. En esos casos, las limitaciones hereditarias se reducían significativamente.
En conjunto, estos derechos sucesores demostraban que la manumisión, aunque otorgaba libertad, no eliminaba la estructura jerárquica entre liberto y patrono. Roma mantenía un equilibrio entre permitir el ascenso social del liberto y garantizar que el patrono conservaba un control económico y moral sobre él, y la herencia era, por tanto, una herramienta jurídica para reafirmar la dependencia social, asimismo que permitía regular de manera clara la transformación de bienes dentro del sistema romano. La evolución histórica de la condición de los libertos. La condición de los libertos experimentó una evolución significativa a lo largo de la historia romana, reflejando las transformaciones políticas y sociales del Estado. Durante la República, la manutención se volvió cada vez más común debido al crecimiento económico, el aumento del comercio y la expansión territorial. Los libertos se integraban como mano de obra calificada y muchos participaban en actividades económicas urbanas. Aunque tenían limitaciones políticas, su presencia fue esencial en el dinamismo comercial y artesanal de las ciudades romanas. En el, en el Principado, la situación de los libertos adquiría una nueva dimensión. Algunos libertos imperiales, esclavos liberados por el emperador, alcanzaban posiciones administrativas de gran relevancia, llegando a manejar fianzas, archivos y asuntos internos del Palacio Imperial. Su influencia creció tanto que generó tensiones con miembros de la élite senatorial, y en esta etapa se caracterizó por un fortalecimiento de su papel económico, pero también por leyes más estrictas que buscaban regular su comportamiento y mantener la jerarquía social tradicional, como las normas de Augusto sobre manumisiones. A lo largo, a lo largo de Alto y Bajo Imperio, las transformaciones jurídicas intentaban equilibrar la libertad concedida con el control social. Poco a poco, la estigma social de los libertos disminuye en algunos sectores, especialmente en el ámbito económico y urbano. Sin embargo, las restricciones políticas se mantuvieron firmes con el paso del tiempo. Las diferencias entre libertos y ciudadanos de nacimiento se fueron atenuando en la práctica cotidiana, aunque persistieron en aspectos legales formales. Finalmente, el declive de la esclavitud y la manutención estuvo relacionado con profundas transformaciones económicas y sociales del imperio tardío. La crisis agrícola, la ruralización, el surgimiento del colonato y la influencia del cristianismo contribuyendo a la progresiva desaparición del sistema esclavista clásico. Como resultado, la manutención perdió relevancia, ya que había menos esclavos en el sentido tradicional y más formas de dependencia laboral, ya que no requerían procesos jurídicos de liberación. Con el tiempo, la figura del liberto se volvió menos central y acabó integrándose de manera más uniforme en la población libre. Participación económica de los libertos en la vida romana. Los libertos desempeñaban un papel fundamental en la economía urbana del mundo romano, especialmente en actividades comerciales y artesanales. Su liberación les permitía trabajar de manera independiente, administrar negocios y controlar personal, lo que le daba una enorme capacidad de movilidad económica. Muchos de ellos utilizaron las habilidades adquiridas durante la esclavitud para abrir talleres o dedicarse al intercambio de bienes. Una de las áreas desde los libertos tuvieron mayor presencia fue en la collegia, asociaciones profesionales que regulaban oficios como la panadería, metalurgia, la navegación, la construcción. Estos espacios les ofrecía reconocidamente social, protección gremial y oportunidades de crecimiento. Algunos libertos llegaron a convertirse en figuras influyentes dentro de estos gremios, lo que les dio prestigio y una forma de integración social privilegiada. Los libertos también jugaron un papel clave en la administración privada de muchas familias romanas, al haber sido empleados previamente como administradores, secretarios, mayordomos o contadores durante su etapa de esclavos. Muchos de ellos continuaban trabajando para sus antiguos ramos, ahora como clientes libres. Este trabajo no solo fortalecía el vínculo de patronos, sino que también aseguraba al liberto estabilidad económica, acceso a redes comerciales y oportunidades de ascenso. A pesar de su éxito económico, los libertos seguían enfrentando prejuicios por parte de la élite romana, que lo consideraba socialmente inferior, y sin embargo su capacidad de prosperar y contribuir de manera significativa al dinamismo económico del imperio hizo que muchos llegaran a acumular fortunas considerables en varias ciudades. Incluso patrocinaba otras obras públicas, templos o espectáculos, mostrándoles que el ascenso social
aunque limitado políticamente, era posible a través de la riqueza y el trabajo. Representación cultural y literaria de los libertos. La figura del liberto también tuvo una presencia notable en la cultura y la literatura romana, donde fue retratada de manera diversa, desde personajes admirables hasta figuras satirizadas. Autores como Horacio, Petronio y Juvenal mostraron que los libertos como individuos laboriosos y ambiciosos, pero también como sujetos que despertaban envidia y recelo entre las clases altas. Esta representación refleja tanto la realidad social de su ascenso económico como el estigma persistente que cargaban. En obras como la Satiricón del Petronio, el personaje de Trimalición ejemplifica la visión satírica de Liberto enriquecido, que sería ostentoso, extravagante y socialmente cuestionado. Aunque esta imagen es exagerada para efectos literarios, revela la incomodidad de la aristocracia frente a los libertos que avanzaban a un nivel económico que superaba de muchos ingenuos. La literatura, por tanto, funcionó como un espacio donde se proyectaban tensiones sociales reales entre clases. Sin embargo, no todas las representaciones de los libertos fueron negativas. Las inscripciones funerarias descubrieron en diversas ciudades romanas el cómo se muestran a los libertos como figuras queridas dentro de sus familias y comunidades. Muchas lápidas destacan su dedicación al trabajo, su lealtad a sus patronos y su deseo de mejorar la situación de sus descendientes. Estas fuentes epigráficas ofrecen una visión más humana y equilibrada que la proporcionada por algunos autores literarios. Finalmente, el arte romano reflejó la presencia de los libertos, especialmente en retratos familiares donde se buscaba mostrar su integración en la sociedad. Estas manifestaciones artísticas demostraban su aspiración a la respetabilidad y la estabilidad social. A través de la literatura, las inscripciones y el arte queda claro que los libertos fueron una parte activa y visible de la cultura romana, dejando una huella significativa en la identidad social del imperio. Ya por último, para terminar, sigue mi conclusión que en análisis de la condición de los libertos demuestran que la manutención constituye un proceso profundamente significativo en la sociedad romana, tanto en el ámbito jurídico como en el social y económico, aunque la libertad otorgada al esclavo un nuevo estatus y posibilidad de integrarse a la comunidad como persona independiente. Esta transición amplificaba una igualdad plena frente a los ciudadanos libres de nacimiento. Los vínculos de patronos, las restricciones políticas, las limitaciones sucesoras y los estigmas sociales reflejan la persistencia de una jerárquica que Roma consideraba necesaria para mantener el orden y la estabilidad. Sin embargo, los libertos encontraban espacios del ascenso económico y cultural que le permitían participar activamente en la vida urbana, dirigir talleres, integrarse a asociaciones profesionales y en algunos casos acumular considerable riqueza e influencia. Su presencia en la literatura, el arte y la epigrafía confirma su importancia dentro del tejido social romano. En conjunto, la evolución histórica de los libertos muestran cómo el derecho romano no solo reguló la libertad, sino que la reconstruyó bajo términos propios, adaptándose a los cambios del tiempo, y la figura del liberto, por lo tanto, representa un punto clave para comprender la relación entre derecho, economía y sociedad en la antigua Roma. Ya sería